El problema número uno. Nos solicita calcular el volumen de nitrógeno que se genera a 80 grados Celsius y 823 milímetros de mercurio cuando se descompone en 60 gramos de ácida de sodio. Estas condiciones iniciales de presión y temperatura las vamos a considerar como constantes a lo largo de toda la reacción. La reacción toma la forma que se ve en el recuadro en la izquierda, el recuadro superior, y balanceada nos dice que 2 moles de ácida de sodio producen 2 moles de sodio en estado libre y 3 moles de nitrógeno gaseoso. Para encontrar la relación que existe en la cantidad de masa que existe en un mol de ácida de sodio, vamos a calcular la masa molecular de dicho compuesto. Para ello, sumamos el peso atómico de cada uno de los elementos que componen el compuesto. En este caso, el peso atómico del sodio es 22,99 y el peso atómico del nitrógeno es 14,01. El último se multiplica por 3 ya que hay 3 átomos de nitrógeno dentro del compuesto. La masa molecular de la ácida de sodio nos da que es 65,02 gramos por cada mol de ácida de sodio. Adelantándonos en el problema, en este caso utilizaremos la ecuación del gas ideal para obtener la cantidad de volumen producido en estas condiciones. Por comodidad, utilizaremos la constante. ¿Qué pasa? Que dicha constante tiene diferentes valores que varían de acuerdo a las unidades en las que está expresada esa constante. Nosotros utilizaremos el valor de 0,08026, que es el valor que tiene la constante cuando está expresada en litros por atmósfera sobre mol por Kelvin. Como las condiciones iniciales están en grados Celsius y en milímetros de mercurio, simples conversiones nos dan las unidades en Kelvin y atmósfera, que son las unidades de la constante que utilizaremos. La temperatura en grados Celsius se transforma en Kelvin sumándole al valor que tenemos en grados Celsius 273,15. Eso nos da que la temperatura es de 353,15 Kelvin. La presión, se utiliza el factor de conversión de que una atmósfera son de 760 milímetros de mercurio y se obtiene que los 823 milímetros de mercurio son 1,082 atmósferas. Ahora vamos a proceder a calcular cuántas moles de nitrógeno gaseoso se producen a partir de 60,0 gramos de ácida de sodio. Para esto vamos a dividir los 60,0 gramos de ácida de sodio entre su masa molecular que calculamos anteriormente como 65,02 gramos. Esto es equivalente a una mol de ácida de sodio. Y también lo multiplicamos por la relación estequiométrica que obtuvimos a partir de la ecuación balanceada, que nos dice que 2 moles de ácida de sodio equivalen o producen 3 moles de nitrógeno gaseoso. Colocamos los 2 moles de ácida de sodio en el denominador para poder cancelar sus unidades y colocamos 3 moles de nitrógeno gaseoso en el numerador. Esto nos da como resultado que 60,0 gramos de ácida de sodio producen 1,38 moles de nitrógeno gaseoso. Este dato va a ser útil para entonces poder calcular el volumen de nitrógeno gaseoso producido. Para este fin utilizamos la ecuación combinada de los gases que nos dice que la presión por el volumen es igual al número de moles multiplicado por la constante de los gases R multiplicado por la temperatura. Cuando nosotros despejamos para el volumen, que es lo que estamos buscando, nos quedará la siguiente expresión. Volumen es igual al número de moles multiplicado por R por T sobre P. Y como podemos ver, todas estas variables son conocidas. N calculamos que es 1,38 moles. La constante R vale 0,08026 con unidades de litros por atm sobre mol Kelvin. Y también tenemos la temperatura que es 353,15 kelvins. Dividimos entre la presión que es 1,082 atm y haciendo esta operación tenemos como resultado que el volumen que se produce de nitrógeno gaseoso por la descomposición de 60 gramos de ácida de sodio es equivalente a 36,2 litros. Problema número 2. Se conoce que el ácido sulfúrico, cuando está en presencia de carbonato de sodio, produce sulfato de sodio, dióxido de carbono y agua, como se observa en la ecuación. Se nos pide calcular el volumen del gas dióxido de carbono que se desprenderá si la reacción se diera en el interior de un recipiente a partir de 600 mililitros de ácido sulfúrico, cuya concentración es de 0,52 molar.
y nos dice que reaccionará con 125 gramos de carbonato de sodio. Esta reacción se da a 685 milímetros de mercurio y a 130 grados Celsius. Para resolver este problema, primero debemos cerciorarnos que la ecuación esté balanceada. Efectivamente, así es, por lo cual procedemos a buscar la masa molecular de los reactivos. Como observamos en la parte inferior izquierda de la pantalla, tenemos que un mol de ácido sulfúrico habrán 98,07 gramos y que en un mol de carbonato de sodio habrán 106 gramos. Recordemos que para trabajar con las leyes de los gases, las expresiones de presión y temperatura deben estar con unidades de atmósfera y Kelvin respectivamente. Realizamos las conversiones pertinentes y obtenemos que 685 milímetros de mercurio es igual a 0,90 atmósfera y que 130 grados Celsius son iguales a 403 grados Kelvin. Como el ácido sulfúrico está expresado en su volumen y su concentración, pero la ecuación nos está dando los datos en moles y en gramos, es necesario pasar los datos del ácido sulfúrico a una de estas dos, ya sea gramos o moles. Recordando la fórmula de la molaridad, sabemos que esta se define como el número de moles del soluto sobre los litros de la solución. Y como el problema inicialmente ya nos da la molaridad, además del volumen, podemos despejar los moles del soluto y nos queda que los moles del soluto es igual a la molaridad por los litros de la solución. Es necesario recalcar que debido a que el problema nos da el volumen de la solución en mililitros, debemos hacer la conversión de los mililitros a litros, lo que nos da como resultado 0,6 litros de solución. Al reemplazar entonces la ecuación con los valores pertinentes, encontramos que la solución del ácido sulfúrico tiene 0,312 moles del mismo. En este punto ya tenemos todos los datos suficientes para aplicar la parte estequiométrica, ya que tenemos todos los datos en mol y en gramos. Empezamos calculando la cantidad de dióxido de carbono que se puede producir a partir de cada reactivo. Con respecto al ácido sulfúrico, primeramente se toman las moles de este y se multiplican por el factor molar que hay entre el dióxido de carbono y el mismo ácido sulfúrico, lo que nos da como resultado 0,312 moles de dióxido de carbono. En segundo lugar, se toman los gramos del carbonato de sodio y se les convierte a mol al multiplicarlo por la razón entre un mol de dicho compuesto y la masa del mismo. Posteriormente se multiplican las moles del carbonato de sodio por la relación que existe entre el dióxido de carbono y el carbonato de sodio, según dicta la ecuación. Esto nos da como resultado 1,18 moles de dióxido de carbono. Como se puede apreciar, los 0,312 moles de dióxido de carbono producidos por el ácido sulfúrico son mucho menos que los 1,18 producidos por el carbonato de sodio. Es decir, que el ácido sulfúrico es el reactivo limitante de la reacción. Finalmente, ahora que sabemos que la cantidad de dióxido de carbono que se van a producir, podemos encontrar el volumen que ésta ocupará. Para esto utilizaremos la ecuación de los estados que dice que PV es igual a nRT, de tal manera que al despejar el volumen y reemplazar los datos de la ecuación, tenemos que la cantidad de volumen que ocupará el dióxido de carbono producido será de 11,47 litros. Continuando la presentación de mi grupo, ahora les hablaré acerca del problema 3. El problema 3 nos pide calcular el volumen de hidrógeno gas que se produce en condiciones normales cuando reaccionan 12,0 gramos de sodio con agua. En la reacción también se produce hidróxido de sodio. El primer paso para desarrollar nuestro problema es balancear la ecuación. Al inicio, nuestra ecuación se encuentra con sodio más agua, producen hidrógeno gaseoso más hidróxido de sodio. Al balancear nuestra ecuación queda 2 moles de sodio más 2 moles de agua producen hidrógeno gaseoso más 2 moles de hidróxido de sodio. Al tener nuestro primer paso listo, pasaremos a nuestro segundo paso. Que como el problema nos ha dicho que se encuentran en condiciones normales, es decir, presión con 1 atm, una atmósfera y temperatura a 273 Kelvin, establecemos que un mol de gas es igual a 22,4 litros. E igualmente encontramos la masa del sodio, que es 22,99 gramos por mol, que nos permite encontrar tanto los moles de sodio para la continuación de
Luego de haber balanceado la ecuación y de establecer las condiciones en las que se realizó la reacción, se procede a calcular los moles del sodio, multiplicando los 12 gramos de la masa por un mol de sodio sobre 22,99 gramos de sodio, lo cual nos da como resultado a 0,52 moles de sodio. Para el paso 4, entonces aplicamos los dos factores de conversión para obtener lo que es el volumen, y sería con 0,52 moles de sodio multiplicado por la división entre un mol de dihidrógeno sobre 2 moles multiplicado por 22,4 litros de dihidrógeno sobre un mol de dihidrógeno, lo cual nos da como resultado 5,82 litros de dihidrógeno. Problema 4. Cuando el carbón se quema, el azufre presente en él se convierte en dióxido de azufre, fórmula molecular SO2, responsable del fenómeno de lluvia ácida. Tenemos la reacción de que azufre en estado sólido más oxígeno en estado gaseoso reaccionan para producir dióxido de azufre en estado gaseoso. El problema nos dice que si 2,54 kilogramos de azufre reaccionan con oxígeno, calcule el volumen de dióxido de azufre gaseoso en litros formado a 30,58 grados centígrados y 1,12 atmósferas. Solución. Lo primero que hacemos es verificar que la ecuación esté balanceada. Tenemos que hay un átomo de azufre en la izquierda y un átomo de azufre en la derecha, 2 átomos de oxígeno en la izquierda y 2 átomos de oxígeno en la derecha. Por lo tanto, la ecuación está balanceada. ¿Cuáles son los datos? Tenemos que la temperatura es 30,5 grados centígrados, pero vamos a trabajar con Kelvin. Para eso utilizamos la fórmula de que Kelvin es igual a grados centígrados más 273. Eso nos da una temperatura de 303,5 Kelvin. La presión es de 1,2 atmósferas. Masas molares. Tenemos la masa molar del azufre, que es 31,1 gramos por mol, y la del dióxido de azufre es 64,1 gramos por mol, en caso de necesitarla. Partimos de los 2,54 kilogramos de azufre, cuál es el reactivo limitante, ya que nos dice que reacciona con X cantidad de oxígeno, es decir, en abundancia. Pues, entonces pasamos esos kilogramos a gramos con la conversión de 1 kilogramo igual a 1000 gramos de azufre. Luego utilizamos la masa molar para pasar esos gramos a mol, y luego utilizamos los coeficientes de la ecuación para pasar de moles de azufre a moles de dióxido de azufre. En este caso es 1 y 1. Haciendo los cálculos matemáticos, tenemos que nos da como resultado 79,13 mol de dióxido de azufre. Bien, utilizamos la ecuación de gas ideal. Presión por volumen es igual a números de mol por una constante por la temperatura. Despejando el volumen, tenemos que el volumen es igual a número de moles por la constante por la temperatura entre la presión. Sustituyendo por los valores que ya tenemos y el valor encontrado en el número de moles, nos da como resultado 1721,0 litros de dióxido de azufre que han sido producidos en la reacción.